En el siglo XIII, Europa vivía el auge del feudalismo bajo diminutos reinos muy aislados. Sin embargo, al otro lado del mundo, un pueblo nómada analfabeto cambió el mapa del planeta. En menos de 30 años, nosotros construimos el mayor imperio de tierras continuas de toda la historia. Pero cómo tribus rivales que vivían en simples tiendas derrotaron a las superpotencias de aquella era medieval. Descubra ahora la sorprendente saga que transformó a humildes pastores en los mayores conquistadores de la historia. Muchos creen erróneamente que los mayores reinos medievales estaban ubicados únicamente en Europa occidental. En realidad, Inglaterra era apenas una potencia regional intentando controlar sus propias islas vecinas. Mientras los señores feudales construían castillos de piedra, una tormenta colosal nacía en las estepas. El contraste visual entre las modestas aldeas europeas y el horizonte asiático infinito era simplemente brutal. China y los imperios islámicos dominaban la economía mundial con riquezas realmente impresionantes. Nadie imaginaba que guerreros nómadas barrerían estas sofisticadas civilizaciones urbanas en muy poco tiempo de combate. La arrogancia de los reyes occidentales cegaba a los gobernantes ante el verdadero peligro que llegaba desde Oriente. El eurocentrismo histórico oculta que el verdadero centro del poder mundial latía muy lejos de allí. Nosotros observábamos el aislamiento de aquellos reyes europeos mientras preparábamos nuestros caballos para la gran marcha. Para comprender esta tormenta asiática, primero debemos observar el escenario donde surgió. La Mongolia ancestral era un verdadero infierno de guerra civil eterna entre clanes nómadas locales. Merquitas, tártaros y naimanos disputaban los escasos pastizales de forma extremadamente violenta e implacable. Yo vi a mi propia familia perderlo todo en un ataque sorpresa durante una oscura noche de invierno. Las familias sobrevivían bajo el látigo de uno de los climas más severos de todo el planeta. El riguroso invierno congelaba las estepas con temperaturas extremas de hasta 40 grados bajo cero. Nosotros no teníamos ciudades ni leyes, solo el arco en la mano y el deseo de sobrevivir. El odio intertribal era alimentado por generaciones de venganzas sangrientas que parecían no tener fin. Esta fragmentación política facilitaba la manipulación de los reinos chinos, que financiaban constantemente las rivalidades locales. Sin embargo, en medio de esta barbarie generalizada, nacería el hombre que cambiaría todo aquello. Antes de seguir, por favor suscríbanse al canal para recibir nuestros videos, den me gusta y comenten desde dónde nos están viendo. Aquel niño se llamaba Temujin y conoció la miseria extrema tras el asesinato de su padre. Capturado por una tribu rival, vivió como esclavo usando una terrible collar de madera. Ellos me encerraron con una pesada madera en el cuello, pero juré que volvería para vengarme. Tras su audaz fuga, selló un pacto de sangre con su hermano de crianza, Jamuka. También buscó la protección de Togrul Han, un poderoso e influyente líder de los Keraitas. Juntos rescataron a su esposa secuestrada, consolidando el inicio de su temida reputación militar regional. Rompiendo antiguas tradiciones, comenzó a atraer guerreros pobres prometiendo los botines de futuras conquistas. Yo era un pastor sin posesiones, pero seguía a Temujin porque valoraba mi verdadera lealtad. Su fama como líder justo e implacable se extendió rápidamente por las llanuras de Asia Central. En 1206, una gran asamblea unificó a todas las tribus bajo un solo mando. Recibió el legendario título de Genghis Khan, que significa literalmente el soberano universal de aquella nación. Una vez unificado el pueblo, el nuevo líder necesitaba crear leyes para sustituir la antigua violencia tribal.
Genghis Khan destruyó el poder de la aristocracia tradicional, basada únicamente en los privilegios de sangre noble. A partir de entonces, los guerreros eran promovidos exclusivamente por su verdadera competencia y lealtad demostrada. Mi padre era un humilde sirviente, pero hoy lidero 1000 jinetes por órdenes del propio emperador. Para consolidar esta nueva sociedad, creó la Yasa, el primer código de leyes mongol. Este conjunto de severas normas prohibía formalmente el robo de ganado y el secuestro de mujeres. La tolerancia religiosa estaba garantizada por ley, algo revolucionario para la intolerante Europa del siglo XIII. Puedo rezar a mis dioses libremente en el campamento sin temer persecuciones de mis comandantes. La ley Yasa transformó una banda de nómadas indisciplinados en ciudadanos obedientes de un Estado fuerte. Esta estructura social interna vinculaba desde el más simple soldado hasta los propios hijos del gobernante. Con la sociedad pacificada por estas leyes, el siguiente paso fue reorganizar el ejército tácticamente. Las matemáticas fueron la principal herramienta utilizada para revolucionar la organización de la máquina de guerra mongola. Los soldados de clanes rivales fueron mezclados en unidades rígidas basadas en el sistema decimal. Había escuadrones de 10 hombres, compañías de 100 y regimientos de 1000 combatientes bien entrenados. La mayor división militar se llamaba Tumen, una fuerza autónoma compuesta por 10.000 jinetes implacables. Esta estructura quirúrgica eliminó completamente los prejuicios tribales que antes destruían la cohesión de las fuerzas. Los guerreros debían una lealtad absoluta a su comandante inmediato dentro de aquella funcional jerarquía militar. La comunicación en el campo de batalla era increíblemente rápida, gracias a esta eficiente cadena de mando. Nosotros entrenábamos exhaustivamente durante las grandes cacerías de invierno para rodear a los enemigos sin cometer errores. Cada hombre sabía exactamente cuál era su papel durante las maniobras de asedio y retirada simulada. Para guiar estas divisiones en silencio sobre el campo, desarrollaron un ingenioso método de comunicación. En el ensordecedor caos de los combates medievales, gritar órdenes verbales para miles de jinetes era inútil. Los mongoles resolvieron este grave problema logístico desarrollando una fantástica tecnología acústica de comunicación. Utilizaban puntas de flecha huecas con orificios especiales que silbaban intensamente en el aire al ser disparadas. Cada tipo de sonido emitido por las flechas transmitía una orden táctica específica a las tropas distantes. Cuando escucho el agudo silbido en el cielo, sé exactamente el momento preciso para atacar por los flancos. Los comandantes controlaban el avance, la retirada o el flanqueo de los regimientos simplemente disparando estos proyectiles sonoros. Era el equivalente medieval de una radio militar, operando en perfecta sincronía sobre las llanuras abiertas. Además, el silbido continuo de miles de flechas simultáneas provocaba pánico psicológico entre los caballos enemigos. Veíamos la desesperación en los ojos de los enemigos cuando nuestras flechas sonoras cortaban el pesado aire. Combinando esta acústica con el uso de banderas de colores durante el día, eran prácticamente imbatibles. Por la noche utilizaban linternas para mantener la coordinación quirúrgica de los ataques sorpresa en los distintos frentes. Esta ágil comunicación en combate exigía una velocidad equivalente para transmitir mensajes por todo el imperio. Para gobernar un territorio tan gigantesco, la velocidad de la información era un factor absolutamente crucial. Genghis Khan creó el sistema YAM, la mayor red de logística y comunicación de la Edad Media. Se instalaron estaciones postales cada 30 kilómetros a lo largo de las principales carreteras del imperio. Los mensajeros oficiales viajaban día y noche, cambiando rápidamente de caballo en un movimiento constante y frenético. Cabalgo durante 3 días seguidos casi sin dormir, cambiando rápidamente de montura en cada estación.
Recorrían distancias increíbles, de hasta 300 kilómetros en un solo día de agotador viaje. Para garantizar el libre paso y los suministros, los emisarios portaban el famoso pasaporte imperial de metal. Esta placa, llamada paiza, garantizaba autoridad total en nombre del propio emperador por donde pasaran. Las noticias sobre revueltas o movimientos enemigos llegaban a la capital con una rapidez que parecía brujería. Mercaderes y diplomáticos extranjeros quedaban maravillados por la eficiencia de aquella infraestructura de transporte continental. Pero la velocidad de los mensajeros también dependía de equipos ligeros y una nutrición práctica para la supervivencia. La ingeniería militar mongola se manifestaba brillantemente en la vestimenta y la alimentación de los guerreros. Bajo las pesadas armaduras, los jinetes utilizaban camisas de seda cruda como una protección muy eficiente. La seda no se rompía con el impacto de las flechas, entrando en la herida junto con la punta. Esto facilitaba la extracción segura del proyectil sin desgarrar la carne con las púas venenosas. En la alimentación, la gran innovación era el borts, una carne de res completamente deshidratada. Esta carne se molía hasta convertirse en un polvo concentrado de altísimo valor proteico para el consumo. Un soldado podía transportar provisiones para varios meses en una pequeña bolsa ligera de cuero. Yo pongo una porción de polvo en agua tibia y tengo garantizada una comida fuerte. Esta movilidad extrema sin lentas carretas preparó al ejército para afrontar su mayor desafío. Marcharon con esta ligera estructura hacia las defensas más complejas del continente asiático. El sur de China, dominado por la rica dinastía Song, parecía un territorio completamente infranqueable para los nómadas. La región estaba repleta de arrozales fangosos, amplios ríos e inmensas ciudades rodeadas por murallas colosales. Nuestros caballos se hundían en el barro de aquellos inmensos campos y sabíamos que necesitábamos cambiar de táctica. Demostrando una increíble capacidad de adaptación, crearon una poderosa marina de guerra desde cero. Reclutaron talentosos ingenieros musulmanes para construir gigantescos trabucos de contrapeso en los frentes de combate urbano. Estas máquinas de asedio lanzaban piedras de hasta 100 kilos, destruyendo fortificaciones que parecían eternas. La campaña duró décadas de combates navales y largos asedios. La victoria final unificó China bajo la nueva dinastía Yuan, de origen completamente mongol. Donde las armas tradicionales fracasaban, nosotros utilizábamos la mente para doblegar la resistencia enemiga. Cuando la fuerza bruta encontraba barreras, el imperio utilizaba métodos psicológicos crueles para vencer. Los mongoles utilizaban el terror de manera calculada para ganar batallas incluso antes del primer disparo. Espías disfrazados difundían terribles rumores sobre la crueldad del ejército imperial en las ciudades que visitaban. Nosotros encendíamos 5 hogueras cada uno para hacer creer al enemigo que éramos millones en la llanura. Muñecos eran atados a caballos adicionales para inflar visualmente el número de combatientes en el horizonte. Si una ciudad se rendía inmediatamente, era perdonada y pagaba impuestos regulares al imperio. Sin embargo, la resistencia terminaba en la destrucción total de la población, como una sangrienta advertencia para los vecinos. En la famosa ciudad mercantil de Cafa, innovaron utilizando una táctica pionera de guerra biológica. Catapultaron cuerpos de soldados infectados por la peste bubónica dentro de las murallas fortificadas de la colonia. La enfermedad obligó a huir a los supervivientes, abriendo paso a un largo período de paz. Tras consolidar el control mediante el miedo, los mongoles establecieron una era de estabilidad. Tras la violencia de las conquistas, el imperio garantizó un período de estabilidad conocido como la Pax Mongólica.
Las rutas comerciales de la icónica Ruta de la Seda fueron completamente unificadas bajo una sola administración política. Crucé toda Asia transportando finos tejidos, sin sufrir un solo ataque de bandidos. Este entorno seguro permitió la primera gran globalización de la historia humana, conectando el mundo oriental con el occidental. Tecnologías fundamentales como la pólvora, el papel y la brújula viajaron de China hacia Europa. Mercaderes y exploradores audaces pudieron explorar las maravillas de Oriente sin temor a los asaltos. Ideas científicas, religiones y técnicas médicas eran compartidas libremente entre sabios de continentes muy distantes. Debatíamos astronomía y medicina con sabios árabes y chinos en la corte del Gran Khan. La economía global floreció gracias a la estandarización de pesos, medidas y protección legal para los comerciantes extranjeros. Este intercambio comercial y económico medieval dejó profundas huellas que resuenan hasta nuestros días. Toda esta riqueza y estabilidad comercial fueron sostenidas por una expansión territorial verdaderamente asombrosa y colosal. En su apogeo próspero, el imperio mongol alcanzó dimensiones territoriales nunca antes vistas en la historia humana. Conquistaron un territorio continuo de impresionantes 24 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Sus fronteras geopolíticas se extendían desde las llanuras de Polonia hasta las costas del Mar de Japón. La congelada Siberia al norte y el Golfo Pérsico al sur estaban bajo nuestro control. Cerca de 100 millones de personas vivían bajo las órdenes directas de los khanes de aquella dinastía. Esto representaba asombrosamente una cuarta parte de toda la población que existía en el planeta en aquella época. Reinos enteros en Rusia, Persia y Corea fueron incorporados a aquella inmensa máquina administrativa altamente centralizada. Ninguna otra civilización antigua consiguió controlar tanta tierra y tantos pueblos diferentes al mismo tiempo con eficacia. Este gigantismo territorial cambió el rumbo de la geografía y conectó hemisferios de forma definitiva y permanente. Esta gigantesca red de conexiones globales plantó las semillas del mundo moderno que conocemos en la actualidad. El impacto duradero de las conquistas mongolas sigue vivo cientos de años después del fin del imperio. Los estudios genéticos modernos revelan que millones de hombres en todo el mundo son descendientes de Genghis. El pionerismo en la tolerancia religiosa y la meritocracia influyó en los sistemas políticos de varias naciones modernas. La Mongolia actual conserva ese orgullo histórico, con una fascinante mezcla de tradición y tecnología avanzada. Los nómadas contemporáneos todavía viven en tiendas circulares tradicionales conocidas por el milenario nombre de gers. Utilizo un panel solar en mi tienda para cargar mi teléfono mientras cuido de los caballos. El legado de los pastores guerreros moldeó las fronteras políticas de Rusia, China y de toda Asia. Demostraron que la determinación y la organización pueden vencer cualquier obstáculo tecnológico aparentemente insuperable. Mantenemos vivo el orgullo de nuestros antepasados, incluso viviendo conectados al mundo moderno actual. Toda esta épica travesía nos invita a reflexionar sobre las enseñanzas dejadas por esta civilización. La saga de los mongoles nos enseña que la organización y la meritocracia superan a ejércitos gigantescos y poderosos. Muchas gracias por ver este documental histórico realizado con total dedicación para todos ustedes aquí. ¿Qué les pareció esta increíble historia llena de geniales tácticas militares y conquistas realmente impresionantes? Dejen su comentario aquí abajo respondiendo si sobrevivirían al riguroso invierno de las estepas asiáticas.